Amados hermanos, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar en su palabra. Gracias al Señor también por estos medios que nos permite llegar a cada uno de los lugares donde ustedes están. Y bueno, solamente al Señor todo honor, toda gloria, todo agradecimiento por sus bondades y misericordias para con nosotros. Bienvenidos una vez más y quisiera que me acompañaran por favor en Génesis. Estamos considerando algunas preguntas que surgen y que se dan en la versión Reina Valera de 1960. Ahí estamos avanzando poco a poco, procurando, y es mi deseo, mis amados, que a través de las preguntas que surgen a través de esta versión podamos también nosotros recibir la información de parte del Señor y también de lo que nos diga el Señor para hacer, que lo podamos también llevar a cabo. O sea que es muy importante no solamente escuchar, sino también cumplir con lo que el Señor nos mande y requiere de nosotros en cada reflexión bíblica. Es mi anhelo esto, primeramente, por supuesto, empezando por mí, y así vamos avanzando en nuestra edificación. Entonces, permítanme, oramos y ya vamos al Génesis capítulo 21. Padre, muchas gracias te damos por este momento que nos regala, Señor, de estar conociendo tu voluntad, te revelas, te das a conocer, manifiestas hoy para nosotros una voluntad específica. Te rogamos, Señor, que podamos, Dios del cielo, llevar un testimonio digno de ti. Y, Señor, en los compromisos que nosotros podamos hacer, que primeramente te tengamos en cuenta a ti y también a las personas las cuales hacemos compromiso. Muchas gracias, Señor, por este momento y esta oportunidad que nos brindas. Amén. Bueno, Génesis capítulo 21, la pregunta para esta mañana: ¿qué significan esas siete corderas que has puesto aparte? ¿Qué significan esas siete corderas que has puesto aparte? Bueno, quizá no es una pregunta, si la leemos así, tan relevante, tan importante, pero bueno, Dios ha expresado y manifestado y ha sido plasmada esta pregunta aquí en la Biblia. Entonces vamos a ver qué nos dice el Señor y qué nos quiere decir el Señor a través de esto. Lo que estamos considerando: ¿quién pregunta, a quién pregunta y por qué de la pregunta? Sigo animándoles y seguiré persistiendo, que miremos contexto, ¿no? Para poder contestar estas preguntas. ¿Quién pregunta? Y ahí en el 29 es muy claro. 29, el versículo 29. Y dijo Abimelech a Abraham. O sea que Abimelech está hablando con Abraham y le dice Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas siete corderas que has puesto aparte? Entonces es un diálogo entre dos hombres que tenían conocimiento del Señor, temerosos de Dios, dos hombres que vamos a aprender muy seguramente muchas cosas para nuestra edificación a través de estas vidas. Pero el porqué de la pregunta: ¿a quién? ¿Quién? ¿Y a quién? Y el porqué de la pregunta. Entonces, ¿por qué esta pregunta? ¿Qué significan estas siete corderas que has puesto aparte? Bueno, nos toca también analizar y revisar un poquito el contexto más amplio. Los versículos que están antes y los que están después son el contexto inmediato. Entonces vamos a ir allí a hacer una lectura para considerar el porqué de esta pregunta. Dice la escritura, versículo 22, Génesis 21, 22, para mirar un poquito el contexto, para que miremos todo lo que está expresando aquí la palabra de Dios. Entonces dice 22, Génesis 21, 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está conmigo en todo lo que haces. Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech
a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a su tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Bueno, mis amados, el porqué de la pregunta de las corderas, bueno, como ya lo vimos, aquí se nos está presentando un pacto que está haciendo Abimelech, que está solicitando, porque Abimelech había visto la gracia de Dios con Abraham. Tan importante el testimonio, mis amados, tan importante nuestra forma y estilo de vida en contextos de pronto que no son tan usuales para hablar del Señor. Pero el testimonio era relevante, y la gracia de Dios sobre Abraham era notoria. Y eso lo ve a mí Abimelech. Es un hombre también igual temeroso del Señor, un hombre que muy seguramente había escuchado del Dios Todopoderoso, creador de cielos y tierras, y está haciendo un pacto con Abimelech, con Abraham. ¿Qué era el pacto? Pues que la familia de Abimelech, la tierra de Abimelech, mientras tanto que Abraham pudiera estar ahí, que tuvieran paz sus descendientes y su tierra, que hubiera paz. Y así lo hace Abraham. Dice el 24, respondió Abraham: yo juraré. Entonces, ¿qué hace? Sí hace este pacto, lo confirma Abraham, y le da a Abraham palabra a Abimelech de que debía ser así y que iba a ser así. Se compromete. Chévere, bueno, qué bendición. Pero también en una forma muy sutil, muy respetuosa, Abraham reconviene a Abimelech, como lo ven lo vemos ahí en el versículo 25, por un pozo de agua. Había conflicto, era importantísimo los pozos de agua en ese tiempo por la sequedad que había. Eran pozos de reserva, bebederos, allí almacenaban agua donde podían ir a surtirse en momentos que apremiara la sequedad. Iban allí y suplían su necesidad tanto para el ganado como para las personas también. Estos bebederos eran muy, muy importantes. Por eso Abraham reconviene, como ya lo expresé, y qué lindo como lo hace Abraham, de una forma cortés, respetuosa, le hace el reclamo de que un pozo que él había cavado se lo habían tomado los hombres de Abimelech, no Abimelech. Los siervos de Abimelech habían tomado el pozo. Abimelech no sabía, y por eso hace referencia ahí, dice: yo no sé, 26, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y dice el 27, y tomó Abraham ovejas y le dio remuneración. ¿La merecía? No, pero Abraham, como lo vemos en toda la escritura, es un hombre muy generoso. Vemos que Abraham fue el hombre que inició con la parte de diezmo en la Biblia, a un acto voluntario que le nació de su corazón para dar gracias a Dios por la victoria que le había dado en una guerra ante unos reyes. Entonces, Abraham era un hombre generoso, lo vemos a través de la escritura, usted lo puede mirar en las diferentes facetas, haciendo énfasis en lo que era la generosidad de Abraham, y Abraham fue un hombre muy generoso. Era un hombre poderoso, era un hombre con mucha riqueza, no era cualquiera. Abimelech y Abraham, perdóneme la expresión, se codeaban en la parte económica, y en poder y en prestigio. Los dos se codeaban, estaban a la misma altura, pero mire, respetuosos, temerosos del Señor. Hombres de Dios, hombres que hacen su pacto. Y también lo importante y lo relevante aquí es que hacen un pacto y está presente el nombre de Dios en medio de ellos, tanto de Abimelech como de Abraham. Y eso es
importante. Entonces, aquí dice el 28, entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a mí, Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Entonces, mis amados, ¿qué podemos nosotros mirar aquí y aprender en esta corta reflexión? Tan importante, mis amados hermanos, muy, muy importante, lo que nosotros podamos hablar en nombre del Señor, pero también muy importante lo que mostremos nosotros del Señor. El hablar es importante, el vivir es importante, y qué chévere, qué bonito que fuera el ideal de que lo que nosotros hablamos estuviera en armonía con nuestras acciones. Aquí hay un compromiso de hombres, hombres temerosos del Señor. Está en medio el Señor, está presente el Señor, y es en el nombre del Señor que estos hombres hacen su pacto y cada uno da su palabra el uno al otro. Importante, mis amados, la Biblia, la palabra del Señor, en Mateo 5:37 y en Santiago 5:12, hace buen énfasis sobre esto. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. En el nombre del Señor, yo exhorto y animo a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús para que podamos nosotros ser un testimonio digno del Señor con los compromisos que nosotros hagamos. Aquí era un compromiso social, un compromiso económico, y ellos hacen y llevan a cabo su pacto, y está bien, pero en medio de esto, una vez más, estaba el Señor, y eso era lo que primaba, que el Señor estaba presente. Ambos hombres respetuosos del Señor y dicen, sí, así se hará, y lo hicieron así. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios estaba presente. Qué bendición, ¿no? Cuando como hijos de Dios nosotros nos comprometemos, nosotros nos responsabilizamos y hacemos compromisos los unos con los otros en Cristo Jesús. Debe ser. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Desafortunadamente hoy nosotros nos acogemos a que pues eso era en tiempo pasado, que eran los negocios hechos por palabra, eso era en otro tiempo con nuestros abuelos, aún algunos con nuestros padres, pero eso era tiempo pasado. Pero debíamos considerar esa forma de pensamiento. Creo, mis amados hermanos, aunque hoy hay leyes, aunque hoy tenemos que jurar, escribir a veces con sangre para que nos crean y para cumplir nuestros compromisos, hacemos cosas tan exageradas para que nos obliguemos a que nos cumplan o cumplir. Pero yo les animo en el Señor, ¿por qué no? En el poder del Espíritu Santo le pedimos a Él y al Señor Jesucristo que nos ayuden a vivir esa forma y estilo de vida que Él nos pide, allí en Mateo 5:37 y en Mateo 5:12. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Nuestros compromisos, sí lo hacemos en el Señor, y ojalá que si somos hijos de Dios en todo, pueda estar presente el Señor y que nuestros compromisos que nosotros hacemos puedan realmente ser vigentes, llevarse a cabo, porque lo hicimos en el nombre del Señor. Mis amados, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Ánimo en Cristo Jesús y un buen día para que podamos hacer compromisos con el Señor y poder en el poder de Él cumplirlos. Bendiciones.